En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Óscar Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez en este Café Social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en esta semana. Estamos en un episodio más de Café Social. Es nuestro episodio número 3 de la temporada 1. Y tú sabes que para nosotros es un gusto acompañarte. Te saludo como cada semana, querido Óscar Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola Toño, hola Gil, hola a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Óscar. También te saludo con aprecio, Gilberto Gutiérrez. Hola José Antonio, Óscar, muchas gracias. Una vez más, un placer estar con ustedes. Y también un saludo a nuestra querida audiencia. Pues estamos muy contentos de acompañarle como cada semana y le invito a que escuchemos esta cápsula sobre nuestro tema del día. Luego de 5 meses de confinamiento, más de 30 millones de estudiantes mexicanos regresaron a clases el pasado 24 de agosto y lo hicieron bajo un nuevo modelo, clases a distancia. Pues la autoridad educativa señaló que no se retomarán los cursos presenciales hasta que los semáforos epidemiológicos estén en color verde. Este nuevo modelo contempla la transmisión de contenidos educativos por televisión y para ello el gobierno firmó un acuerdo con los principales concesionarios de televisoras mexicanas, quienes pusieron en operación un canal exclusivo para estos fines y así, cada estudiante debe ubicar el horario en el que se programó el contenido acorde a su grado escolar. Pero esto no es todo. Esta nueva normalidad, como se le ha llamado, exigió a los profesores actualizarse en herramientas tecnológicas digitales para poder adaptar e impartir los contenidos del ciclo escolar a distancia. Las familias mexicanas, por supuesto, también han visto afectadas sus dinámicas diarias. Muchos son los retos que se enfrentan con esta nueva normalidad y el ámbito educativo es uno de ellos. En Café Social charlamos sobre este tema y te invitamos a quedarte con nosotros. Bueno, pues ya escuchó usted el tema de esta semana. Óscar, te pediría una primera reflexión en un tema muy específico, la programación que ha subido la autoridad educativa a los diferentes canales a nivel nacional. ¿Qué opinas? ¿Has tenido oportunidad de verla? Sí, he estado checando algunos canales por curiosidad, ver esta forma de trabajar. Y sí, en efecto, pues básicamente son los libros de texto, los cuales ahora se convirtieron en materiales virtuales, que son, a la vez son transmitidos con las televisoras que llevaron a cabo convenios de colaboración, el gobierno federal. Básicamente así inició el ciclo escolar 2021, con esta nueva forma de trabajar a distancia, derivado obviamente de lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero el programa denominado Aprendemos en Casa 2 tiene varias críticas, ¿no? Desde el tema pedagógico, organizacional, en fin, ¿no? Inclusive hasta político. Me parece a mí que fue una buena elección del gobierno haber llevado a cabo este tipo de trabajo, toda vez que regresar a las escuelas, hablando del espacio físico, pues implicaría una serie de condiciones que quizás hoy las escuelas no lo tienen o no cumplen, ¿no? Como servicios de agua, limpieza, en fin, creo que implicaría mucho trabajo y también, sobre todo, el tema de contaminarse o contagiarse, ¿no? Generar estos círculos de la pandemia. Gil, desde tu óptica, ¿has tenido oportunidad de revisar estos contenidos? ¿Qué te ha parecido? Coméntanos. Sí, sí he tenido la oportunidad de revisar. Pienso que están más elaborados los de secundaria y los de preparatoria en cuanto a que recurren a personas especializadas en ciertos temas. Por ejemplo, en cuestión de historia, se hace de profesores, doctores en la misma materia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, esto no deja de ser criticable, porque si bien es cierto que, como menciona Oscar, se están llevando a cabo
las enseñanzas o se están tratando de difundir los contenidos oficiales, considero que no son suficientes para la situación que estamos viviendo. Entiendo que de un primer momento la televisión fue el único mecanismo, al parecer, más viable para llevar a cabo la presentación y dar cauce al ciclo escolar. Sin embargo, estos contenidos no necesariamente se ajustan a los contextos que se viven en el país. Es decir, existe una serie de realidades según los estados, según las condiciones socioeconómicas y claro que también educativas, y que en este caso, bueno, están planteando realizar toda la currícula por igual para todo el país, cuando pienso deberían buscar los mecanismos con las mismas televisoras para acercar los contenidos a aquellas comunidades donde no necesariamente se vive desde la ciudad. Y me refiero, por ejemplo, a las comunidades indígenas o aquellas comunidades donde no se cuentan con las mismas experiencias de vida. Y es que observando los contenidos se puede identificar que se piensa mucho en la niña o en el niño de la ciudad, haciendo alusión, por ejemplo, al uso de herramientas tecnológicas como celulares o laptops y demás, ¿no? Quizá ahí bien pudo el gobierno federal acercarse a las televisoras, pero a partir de una información regionalizada. Entiendo también que, bueno, alguien podría comentar, ¿no?, de nuestra audiencia que elevaría los costos, pero realmente ¿a qué nivel? ¿No? Sería una cuestión más de ser empáticos con aquellas comunidades diferentes a las ciudades y entonces plantear alternativas en cuestión de contenidos. Pues sí, tiene complejidades. El tema, yo no estoy tan de acuerdo en que se le haya apostado tanto a la transmisión de contenidos por televisión. Yo hubiese preferido que se centraran los esfuerzos en tratar de dotar en esos meses en donde entramos en etapa de pandemia, que se hubiera aprovechado esos meses y que se hubiera trabajado con los maestros para que fueran ellos los que buscaran herramientas, porque coincido plenamente con ustedes, no puedes hacer con un solo contenido para todo el país, que es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Creo que hubiera sido mejor trabajar directamente con los maestros, buscar los mecanismos que cada uno de ellos conoce, porque quién es más para conocer a sus grupos y sus propias realidades que los propios maestros. Sin embargo, creo que, bueno, pues es un esfuerzo bastante loable, fue en tiempo récord, y quizás con lo que yo me quedaría de las transmisiones que están haciendo, que creo que es el punto a favor que yo le veo, es que como se dedicaron a hacer como compilación de materiales para cada tema, permite de cierta manera que cuando tú revisas un tema, pues te pongan 2 o 3 estrategias diferentes de enseñanza, igual a lo mejor puedes tener una mejor asimilación de las temáticas. Lejos de eso, creo que sí tiene muchas áreas de oportunidad el tema de la programación, sobre todo la actualización. Lo platicaste ahorita, no escuché que lo tocaras, Gil, pero el tema de actualizar también los contenidos, ¿no creen? Sí, porque en este caso, observando la programación, recurrieron a material de la década de los 90, ¿no?, de los 80, y que bueno, podríamos pensar que no está tan mal en el aspecto de que retoman información valiosa que pueda estar vigente. Sobre todo, por ejemplo, en ciencias, ¿no?, en materias más lógicas, como matemáticas. Pero aún así, pues es como en las telesecundarias, que se tiene registro de que los contenidos, además de no ser suficientes en comparación con los espacios de convivencia escolar, pues también se sabe que la formación de las niñas y los niños no es similar a una que va a telesecundaria o que iba a telesecundaria y otra que iba a una instancia, a una institución. Pues sí, se puede entender que es un momento de urgencia, pero como bien mencionas, en todo ese tiempo que estuvieron planteando el trabajo y grabando contenidos, pues pudieron haber creado algún otro mecanismo junto con el magisterio para sacar a flote esta situación. Ahora, viene otro tema, Oscar, que es el tema de aprovechamiento de esos contenidos y el papel que juega la familia, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, primero, regresando un poco, solamente para comentar lo que ya señalaban,
Sí, al momento de implementar este programa, este proyecto, el gobierno olvidó los impactos de los contextos sociales, ¿no? El tema de la desigualdad social, los problemas como la cobertura, la calidad, infraestructura, el abandono escolar, que son problemas que no son de esta administración, sino son problemas de décadas del país, en donde pues se ha recibido una educación pues, mala, ¿no? De baja calidad, y si a esto le sumas ahora el tema de la pandemia, pues se agudiza, ¿no? Y lo que vemos es el tema de una, no solamente de una desigualdad social, sino de una brecha digital por el uso de los dispositivos que hoy debes de tener para estar al día con el programa de la SEP. Y sí, tienes razón, Toño, cuando mencionas que esto de una u otra manera va a generar una modificación en las estructuras, más bien en las dinámicas, en las relaciones de las personas, porque ante la ausencia del docente, que hasta el momento no es como muy clara, y no es porque sea culpa del magisterio, sino del gobierno, porque no los contemplaron al inicio del mismo, pues son los papás, las familias, los que tienen que estar orientando a los niños y niñas, y eso pues, va a implicar que tenga impactos inclusive en el tema económico, ¿no? Yo quiero pensar que aquellas personas que salen a trabajar tendrán que pedir permiso, ¿no? O si son muy rígidos en el trabajo, pues van a tener que renunciar para estar con los niños. O la otra es, se desarrollan las relaciones o vínculos que puedan tener las familias con otras familias, con sus propias parientes, con las comunidades, en fin. Sí, es un tema que va a modificar la organización de la familia. Creo que va a tener un impacto. Gil, Oscar tocó un tema muy importante en cuanto a la deficiencia de educación que pudieron haber tenido o que tienen los papás de los actuales estudiantes, que se vuelve un problema bastante complicado porque pues si los papás tienen déficits en el manejo de ciertos conocimientos, ahora resulta que ellos tienen que hacerla pues prácticamente de maestros. ¿Cómo va a afectar esto tomando en cuenta la parte de los contenidos? Y yo te lanzaría de una vez la otra pregunta. ¿Cómo afecta también todo esto el hecho de descargar a los papás que tengan o deban hacer una labor de profesores en la parte económica de las familias? Hacía alusión, Oscar, a esta desatención o a la pésima calidad de la educación a nivel histórico, no solamente por este contexto y por este gobierno, sino una situación que lleva de años. Entonces, esa educación de poca o de baja calidad, en la cual las generaciones pasadas, en las cuales también estamos ahí nosotros, por supuesto, choca, ¿no? O se enfrenta con los retos que hoy tienen las juventudes, las niñas y los niños. Porque cuando un padre está con su hija o con su hijo observando la televisión, haciendo los contenidos o platicando en torno de ellos, pues sucede que el padre no sabe dar respuesta a aquellas incógnitas que por supuesto la televisión no te va a dar. El hecho de que exista una brecha educativa, pues hoy posibilita las dificultades que tienen que afrontar en casa. Esta situación también ha reflejado que la educación de las poblaciones estudiantiles, pues es corresponsabilidad tanto de padres de familia como de las instancias educativas. También, por supuesto, de los gobiernos. Pero en esta ocasión parece ser que todo recae sobre los padres, cuando ellos deberían estar comprometidos con la formación de sus hijos. Esta situación pienso que refleja la crisis que se ha vivido durante los últimos años a nivel educativo. Y con relación a la otra pregunta, sí es complicado porque pensando que el padre tiene trabajo, que la madre también labora, pues bueno, ahí tienen que darse los espacios para estar con el hijo y educarle, ¿no? Acompañarle en esta formación. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas familias monoparentales? Pues donde la madre o el padre tiene que salir a trabajar y entonces dejar al hijo de que va a poner atención y bueno, tratar ahí de resolver lo que se presenta en televisión. Ahora también aunado a que hay familias que no cuentan con las redes de apoyo, con los grupos primarios,
y se torna más difícil. Es una situación que implica la visibilización de los problemas educativos a nivel generacional, pero también la situación misma de desigualdad y pobreza que existe en el país y que se ha agravado con la pandemia. Sí, nada más comentar que el Toñito fue a escuela privada, ¿eh? O sea, él no está en la misma canasta que nosotros. Con ¿Vale? razón ya nos hicieron comentarios de que el señor Sí, locutor. no, sí, no lo asumió, entonces ya sabemos por qué. Abonando un poquito a lo que dice Gilberto, tocas un punto bien importante al respecto sobre quizás la inconformidad que actualmente hay por la forma en la que se regresó a clases, es justo porque veníamos ya de mucho tiempo en donde en esta necesidad de allegarse de más recursos las familias, pues se estableció, se venía replicando un modelo en el que los dos papás, cuando así era el caso, pues salían a trabajar y dejaban a los hijos, pues si bien tenían una red familiar de apoyo, pues con ellos. Y si no, pues dejaban que crecieran un poquito y pues ahí le iban buscando para dejarlos un ratito solitos, en otro ratito en las escuelas. Y bueno, qué decir de una familia monoparental, ¿no? Que pues ahí no es tanto que lo quieran, sino que lo deben hacer. Pero independientemente de eso, sí traíamos una dinámica en donde hoy los papás creían que las escuelas eran una especie de guarderías. Y pues creo que también por eso se da cierta inconformidad. Yo leí en la semana una crítica en donde decían, qué bárbaro, ¿no? Están abiertos los cines, pero no las escuelas. Entonces yo sí detecto como, sobre todo un sector de la población, o una clase de la población, que sí es muy reacia a este tipo de regreso a clases, justamente porque en ese sector, pues es donde más se daba este tipo de que tenían que trabajar los dos papás, y bueno, de alguna manera dejo fuera a las familias monoparentales, porque pues ahí sí no hay cómo le hagas, ¿no? Más bien ahí, pues tendría que entrar otros mecanismos que ahorita más adelante vamos a revisar, pero sí creo que también los papás, independientemente de su formación, que pueda ser deficiente, que a lo mejor no tengan algunos elementos ni pedagógicos y a lo mejor hasta vacíos dentro del mismo conocimiento del tema, pues sí que también tienen que poner de su parte, pues, bueno, no, es que no van a tener de otra, ¿no? O sea, van a tener que poner de su parte y pues van a tener que reconfigurar también las relaciones al interior de las familias. Que eso es importante porque esa situación del coronavirus, no solo en términos educativos, sino sociales, pienso que ha promovido ir hacia adentro. Y me refiero a este ejercicio de convivir con la familia, con que la misma reclusión ha orillado y ha desatado, por supuesto, la violencia intrafamiliar, pero también creo que es una oportunidad, claro, no en todas las familias, de acercarse y fortalecer esos lazos, porque, como bien comentas, si se tenía la cultura de que la escuela era la guardería, pues incluso sabemos, ¿no? De broma que los padres están felices cuando los hijos terminan de vacaciones y vuelven al ciclo escolar. Porque es esta parte de que alguien más se responsabilice de tu hijo. Aunado a la parte económica, claro está. Pero sí pienso que es un momento de reconfiguración donde la familia debe replantearse que su función también es fortalecer y enriquecer los conocimientos formales, los conocimientos que se adquieren en las escuelas. Y en este caso, pues conocerse mejor, fortalecer estos vínculos grupales. Yo creo que el problema no es de ahorita, ¿eh? Repito, no es de esta administración en materia educativa, es de años, de décadas, y eso ha profundizado esa inequidad educativa en el país. Hay una frase, inclusive suena cruel, en materia, cuando se habla de materia educativa en el país, cuando dicen que México, origen es destino. Y está cabrón, ¿no? Está cañón el no poder ofrecer una educación, un proyecto
equitativo para todos y todas. Y hoy lo vemos, hoy la pandemia, además de visibilizar la debilidad del sistema de salud, también el educativo, ¿no? Estos rezagos que traemos, pues hoy se ven reflejados en nuestra realidad. Que ahora que comentas esto de la desigualdad y del origen-destino, están circulando en las redes sociales unas imágenes donde unos niños y una mamá, una chica también, una joven, está yendo a un poste de estos donde se distribuye el Wi-Fi y entonces hacen una celebración, ¿no? Porque señalan algunos comentarios que la chica o que la señora tienen ímpetu de salir adelante, ¿no? Y se, ¿Cómo no? Así es en mi pueblo. no, pues apenas en tu pueblo hay luz, imagínate cómo ni postes hay, ¿no? Como en la ley de Herodes, yo creo. Él vive. Y es que eso es tremendo porque la discusión no debería de ser si la gente tiene ímpetu o voluntad de aprender, sino cómo los gobiernos a través de estas décadas han mantenido una desigualdad y que entonces para que una persona pueda, como se dice, salir adelante, tiene que hacer prácticamente hasta lo imposible, cuando se supone que es un derecho que el Estado debería de estar garantizando. Es ahí donde se puede observar de manera concreta pues, que la educación ni es justa, ni es equitativa, y tampoco lo es gratuita, como nos comentaba una persona por internet. Es tremenda esto que comenta Oscar y que se puede palpar en estos casos. Sí, oye Gil, de esto que tú mencionas, fíjate, ese es algo lamentable, tienes toda la razón. Me imagino que te refieres, bueno, yo lo platico, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado de México, en Ecatepec, igual, ¿eh? Hicieron todo un día, lo sacaron en medios de comunicación, en donde retrataban o grababan a una, dos o tres niñas que se fueron cerca del Palacio Municipal de Ecatepec, porque el gobierno había puesto en marcha un programa de internet gratis en plazas públicas. Y la ponen o enaltecen como la cultura del sacrificio. Hay muchas ganas de las niñas, por supuesto que sí, de los jóvenes, se valora ese tipo de esfuerzo, pero ojo, ya cuando ves tú que un área de comunicación de un gobierno o que el discurso se vuelca hacia enaltecer la cultura del sufrimiento para que pueda salir adelante, ojo, cuidado, porque no hemos terminado de romper esa visión de tengo que sufrir para salir adelante. No, aquí no es necesario el sufrimiento. O sea, si los gobiernos tuvieran o hicieran su trabajo y garantizaran mejores condiciones a la población y más y tuviéramos una sociedad más justa, pues no habría necesidad de que estos niños se tuvieran que desplazar. Bueno, decimos de estos chicos que es en un área urbana, pero también abundan por ahí imágenes de maestros que se han tenido que ir en su triciclo a dar clases. Entonces sí es lamentable lo que ha pasado con lo que ha desnudado esta pandemia y sin lugar a dudas, creo que además de la mejora de contenidos y todo eso, mucho en lo que le tienen que meter, ahí sí el gobierno, es en la parte de hacer más equilibradas las relaciones sociales. Eso es innegable. Y aquí entra otro actor fundamental en el tema, que son los gobiernos y otro actor también, los maestros. En la estadística que da el secretario de Educación es que 1 millón de maestros se capacitaron en herramientas tecnológicas. Y si revisa uno cuántos maestros hay en el país, hablan de 2.066.000 o 2.100.000, varían las cifras. Y entonces, ¿qué estaban haciendo ese millón de maestros que no se capacitaron? Y si tú bajas a la realidad, si tú vas a las comunidades, pues encuentras mucha gente que te dice, oye, pues es que el maestro o la maestra de mi hija o de mi hijo no tenía la más remota idea de qué hacer con su grupo. Y pues le tuvieron que improvisar. ¿Ahí ustedes qué han visto? Creo que la participación del docente y en relación a lo que comentas, Toño, no es exclusivo
del gremio del magisterio. Eso pasa en todos lados, ¿no? Pasa en trabajo social, ¿no? Psicología, No, no, medicina, no. en todos. Sí, sí, en todos, ¿no? Creo que un error que hubo en el sexenio pasado fue precisamente el de criminalizar al profesor, al magisterio, hacerlo responsable del fracaso en el aprendizaje de los chavos y chavas. De ahí que en el sexenio pasado se implementa la mal llamada reforma educativa, que más que educativa fue laboral, fue un golpe a los derechos de los profesores y profesoras, y que durante ese periodo el gobierno de Peña Nieto pues, se encargó de reprimirlos, ¿no? De golpearlos, y de que muchos de ellos perdían su trabajo. Yo creo que ese fue un error de la anterior administración. Sin embargo, creo que hoy, recordemos que cuando llega la 4T, ¿no? El proyecto de la 4T al gobierno federal, una de las primeras acciones que hace es la derogación de esta reforma, implementa algunas otras modalidades, ¿no? Protegiendo precisamente al magisterio, y hoy en la elaboración de este proyecto pues, no lo considera, ¿no? No lo toma en cuenta. Desconocemos o desconozco por qué haya sido de esa manera, pero no está participando el docente no porque no quiera, sino porque no fue contemplado en el origen del proyecto. Sin embargo, he visto en las redes sociales iniciativas de algunos profesores y profesoras que se aventuran, ¿no? Que se están dedicando a llevar a cabo su clase, su sesión, como si fuera presencial, precisamente aportando su granito de arena a este proyecto, y que eso pues, de una u otra forma va a beneficiar a los niños y niñas porque pues, se van a sentir más identificados, más vinculados con su profesor. A ver, Gil, ¿tú qué piensas después de que me dijo Oscar que soy un golpista con el magisterio mexicano? Pues, es que depende también de los contextos, con las opiniones de nuestras escuchas y que muy amablemente nos escribieron. Nos dan el ejemplo de que hay profesores que sí están metidos y comprometidos con sus hijas, dice aquí muy activas, nos comenta Elisa, y realizan llamadas diarias por Zoom y que utilizan las herramientas tecnológicas. Pero hay otros ejemplos. En el caso de Irais, una usuaria de Facebook, que dice lo contrario, ¿no? Que, por ejemplo, la orientadora de secundaria con su hija de primero, pues no tiene la capacidad de solucionar los detalles. Entonces, es prácticamente una suerte de qué profesora, de qué profesor se capacitó, si está dentro de tu región. Y bueno, se entiende también ahí que los profesores también se les puede estigmatizar, que también hay una cierta corresponsabilidad, pero que también están padeciendo este contexto, porque no dudo que existan profesoras, profesores que no tengan internet, que no tengan una computadora, pues, de buenos requerimientos para mantener, por ejemplo, una charla por Zoom o incluso un celular decente, ¿no? Para agilizar todas las actividades. Es producto, pienso, de esta desigualdad que se refleja también en los profesores y bueno, de aquellos que de plano, pues no hacen siquiera el intento como por resolver o compartir este contexto y salvarlo, pues ahí sí ya, pues ni qué pensar, digo. Pues, también son humanos, ¿no? Igual que nosotros, piensan, sienten y se pueden equivocar. Y como lo repetí, no es exclusivo del gremio de magisterio, ¿no? Hay, en todas las disciplinas o profesiones hay personas que pasan desapercibidas, ¿no? Y hay otras que todo lo contrario, son destacadas, ¿no? Tienen iniciativa, como estos profesores que estamos viendo en las redes sociales. Sí. Gilberto, tocaste un tema importante, que tienes mucha razón, de la parte de tener o no los instrumentos. Y quizás aquí valdría la pena explicar, para si hay amigos que nos escuchen en otras partes de que no sea México, Un saludo, por cierto, a Argentina y Perú que nos escuchan ya por allá. un saludo justo para ellos, para nuestros amigos que nos escuchan fuera de México, pues Hola. sí es necesario decir
que los salarios de los maestros en México pues tampoco son los más altos. Es decir, si también el gobierno dio por hecho que los maestros tenían todos una computadora de buenas capacidades, un celular de buena gama, como mi amigo Gilberto, un internet de alta velocidad, como mi amigo Gilberto también. Hoy el que fue a escuela privada, ¿eh? Entonces, bueno, Saludos, pero yo creo que, pero yo creo que ese no lo tomó en cuenta el gobierno para ver cómo iba a dar o cómo iba a impartir estas clases, pues desde ahí ya está mal, ¿no? El diagnóstico. Ahí les hizo falta visión interdisciplinaria, ¿eh? Un trabajador social, una trabajadora social, un equipo de sociólogos, de antropólogos. O sea, parece ser que se fueron más por la lógica, pues a ver a quiénes tenemos. Fichado Slim, fichado Azcárraga, fichado Salinas. Pues vámonos, vamos a salir a televisión. Les faltó esa programación, les faltó ese diagnóstico. Bueno, se supone que hay un Plan Nacional de Desarrollo. Quiero creer que lo retomaron, ¿eh? Para este contexto. Tú déjate del plan de desarrollo. Se supone que estás hablando con el gobierno que más ha viajado por el país, que más conoce el país. Esa es la parte que a mí se me hace una contradicción. O sea, ¿cómo bueno, que lo haga Esteban Moctezuma? El gobierno no me o el hombre, ¿no? más bien, ¿no? Que lo haga Esteban Moctezuma no me sorprende, porque pues seguramente no ha recorrido el país como Andrés Manuel. Pero de verdad no se pusieron a pensar este tipo de cosas, que hay lugares en donde no llegan. Por ejemplo, en la presentación del programa decían, pues es que para los que no tengan televisión, están las radios comunitarias, están los textos gratuitos, pero yo les apuesto, y si no, aquí está Oscar, que él se rifaba como los grandes y se iba a hacer trabajo en comunidades. Seguramente hay comunidades que no tengan ni radio comunitaria, que no tengan ni pantalla, bueno, no tengan ni luz. Sí, no están equipadas las escuelas en el ámbito rural. La experiencia que tuve en Guerrero, vaya, no existe el edificio, es un terreno donde cercaron, las aulas están divididas por láminas, por maderas, y bueno, polines, y ya, ¿no? Y no hay profesores, hay un profesor multigrado. Él o ella atiende a toda la escuela. Es complicado, ¿no? Es difícil ver esa realidad para uno que está aquí desde la ciudad, ¿no? Y está muy chido hacer el plan y los proyectos desde el escritorio, pero tienes que salir, tienes que hacer una política pública de cara, ¿no? Cara a cara, ¿no? No desde el escritorio. Y yo creo que precisamente el modelo tiene sus fallas porque no es un modelo pedagógico, ¿no? Bueno, el programa es más bien un programa administrativo, trata de cumplir con los tiempos administrativos y políticos. Hoy la 4T no tiene un proyecto que haga alusión a ese nombre que se ha puesto, ¿no? De transformación. Creo que aún está con el viejo modelo educativo que se ha encargado, o bueno, que los que saben del tema señalan que es un modelo que está hecho para responder y no para pensar, no para ser gente crítica. Es el problema, es el desafío que tiene hoy el gobierno actual. Y que lo van a padecer miles de jóvenes, niños. Y pienso sobre todo, por ejemplo, a quienes van a pasar de tercero de secundaria a preparatoria y de prepa a universidad, porque no creo que los estándares de los exámenes de admisión bajen y ese contexto de pandemia y la educación a través de televisión será insuficiente. Va a atraer más jóvenes y niños, pues fuera de las aulas. Pues sí, es un tema que tiene varias aristas, que tiene varios actores, y sobre todo es un tema que va a tener que ser revisado y ajustado, yo espero que con autocrítica, también a marchas forzadas. Entonces yo creo que ya tendrían que ir empezando a revisar qué es lo que se va a hacer, porque así como se ven los tiempos, han dicho que no se regresa a clases presenciales hasta que esté el semáforo en verde,
y pues se espera que por lo menos todo este ciclo se la pasen en la casa. No se ve otra cosa, ojalá me equivoque, y pues no sé si quieren hacer ustedes comentarios finales. Sí, como hemos hecho aquí una pequeña revisión, trastoca a nivel en el ámbito económico, de la salud, por supuesto, también incluso cuestiones de género, sobre las responsabilidades, la violencia intrafamiliar también. Y claro, a nivel educativo, esperemos que esta situación no exacerbe la de por sí baja calidad educativa que socialmente tenemos. Y que, bueno, puede ser un momento decisivo para ser, como mencionas, críticos, autocríticos, tanto en la familia como en los grupos, en las redes de apoyo a nivel social y por supuesto también de las autoridades. Lo veo complicado pensando en este recorrido de 2 años, pero bueno, ya la historia los juzgará. Oscar, una última reflexión para ya despedirnos. Sí, creo que a pesar de los señalamientos que ya hicimos y de los posibles errores que ha cometido la actual administración, creo que está a tiempo de corregirlos. Creo que es también la coyuntura para pensar en un proyecto educativo de nación que integre a todos los actores, tanto a docentes, comunidades, regiones, y que por primera vez se plantee una nueva forma de educar. Es decir, estamos acostumbrados a que en el tema, por ejemplo, de lectura, escritura, pues lo hacemos con la idea de salir mejor valorados para pasar las pruebas PISA, ¿no? O las pruebas que nos imponen los organismos internacionales. Creo que debe ir más allá. Debemos de transformar nuestra experiencia educativa, esto que llaman los trabajadores sociales, sistematizar la experiencia. Eso implicaría una nueva forma de abordar la educación y vincular con el sector, con nuestras comunidades. Gilberto, y tuvimos comentarios de nuestros escuchas finalmente. Así es, bueno, primero, muchas gracias por participar en nuestras redes sociales. Y bueno, nos han hecho comentarios de que el contexto y la situación se presenta terrible, dicen aquí Yasmín, es un caos. Tenemos también a Jesús, que nos comenta que la sociedad y el gobierno no está preparada para este tipo de actividades a distancia y que la gente ni está acostumbrada a ver programas culturales y mucho menos a recibir educación. También nos comentó Patricia acerca de las desigualdades que existen en la sociedad y que se reflejan no solo en las comunidades estudiantiles de las ciudades, sino también pues de los demás estados, de las comunidades indígenas, incluso de aquellas poblaciones estudiantiles con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias a todas las personas que nos comparten sus opiniones, por supuesto que enriquecen este programa y nuestra propia experiencia. Pues Oscar, ya para despedirnos, ¿por dónde nos pueden escuchar nuestros amigos? Sí, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y Spotify como Café Social MX. Gracias, Oscar. Bueno, pues amigos, llegamos al final de este tercer episodio de Café Social. Nos despedimos de usted y lo esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerde, Café Social. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social. Por hoy se despide de ustedes Gilberto Gutiérrez, José Antonio Guerrero y Óscar Gutiérrez. Café Social.